Está en la línea de la red de internet, una experta en el tema del crimen, Gabriela Reyes. La voy a saludar. Gabriela, buenas noches. Voz y Voto, Red PT, Enrique Salazar. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Bien. Lo ideal, Nardi, en la estructura de la noticia es que primero el protagonista de la noticia, los que tienen que luchar contra el narcotráfico en este caso, y después expertos como usted. Pero como se hacen papilla, los que tienen que hablar, le tienen miedo a Estados Unidos, tienen miedo que le quiten la visa o que no le den visa, entonces nos saltamos ese paso y vamos con expertos como usted. ¿Qué significa esta desertificación por parte de Estados Unidos? Que dicen que no hemos cumplido, no hemos hecho el esfuerzo necesario para luchar contra el narcotráfico. Gabriela. Enrique, yo creo que para este análisis hay que dividirlo en dos partes. Primero, quién lo dice, y la segunda parte es cómo realmente está el tema de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, ¿no? Creo que es importante mencionar que este es un tema mucho más simbólico que práctico en los hechos, ¿no? Esta desertificación. No nos olvidemos que desde el 2008 que Estados Unidos cada año ha desertificado a Bolivia en la lucha contra el narcotráfico. Inclusive esto ha tenido mucho que ver con la expulsión de la DEA, porque ha sido el mismo año, y ha tenido consecuencias el 2008 económicas, como ser el retiro de la TPDA para Bolivia, ¿no es cierto? Estas preferencias arancelarias que tenían algunos productos bolivianos para ingresar a Estados Unidos. Hoy por hoy tiene un significado mucho más simbólico de lo que opina, digamos, este país, Estados Unidos, sobre la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, pero también es muy observado, al ser una evaluación unilateral, ¿no es cierto?, que además, ¿cómo podríamos decir?, refleja muchas veces un sentido bastante político más que técnico, y creo que esto es algo que se ha venido viendo en los últimos años, ¿no? Por otro lado, cuando en realidad las desertificaciones o las evaluaciones de la lucha contra el narcotráfico tienen que ser pensadas tomando en cuenta cómo es la dinámica. La dinámica es transnacional, hay un mercado, hay una oferta, responde una oferta a una demanda. Se tiene que evaluar, por ejemplo, cómo está la demanda de cocaína en Estados Unidos también, que es parte de este mercado, quiénes son, de dónde salen las armas que las organizaciones criminales transnacionales que trabajan, que operan en el tráfico de cocaína, utilizan como medio de fuego para poder defenderse, para poder ejercer violencia y miedo en las autoridades, por ejemplo, o en la población, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en el caso de Bolivia, Estados Unidos tiene mucho que ver. Correcto. También. Gabriela, perfecto, muy buen análisis, muy buen análisis. Hay que dividirlo, dice nuestra invitada, dice Gabriela Reyes, criminóloga, hay que dividirlo en dos partes. Uno, ¿quién desertifica y qué es lo que realmente pasa? Vamos por la primera parte, ágil, clarito. Entra, dice, la parte política, nacional, quiénes están alineados, quiénes no están alineados y todo ello. Es correcto, lo comparto también, Gabriela. Y quería preguntarle por el poder que tiene Estados Unidos en organismos multilaterales de financiamiento. Una llamada telefónica, estos bolivianos, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué efectos puede tener esta desertificación, Gabriela, en el aspecto económico principalmente para Bolivia? Bueno, hay un término que se llama the realpolitik, ¿no?, que es lo que pasa detrás de bambalinas. Y creo que es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, el próximo gobierno, que tal vez necesite apoyo de organismos internacionales para acceso a préstamos, por ejemplo, de los cuales, de organismos donde Estados Unidos tiene una participación muy grande, lo más posible es que Estados Unidos empiece a poner ciertas condiciones vinculadas a el regreso de la DEA en Bolivia, principalmente esto, ¿no? Digamos, que vuelva a la NAS, que vuelva a la CIA, es decir, que el retorno de sus oficinas de manera
oficial, ¿no? Porque se sabe que hay algunas que estarían operando, que no se habrían ido del todo. Entonces, yo creo que hoy por hoy, que Bolivia tiene una gran necesidad de prestarse plata de organismos internacionales y Estados Unidos sí tiene un peso en las decisiones, pudieran estarse siendo parte de las negociaciones. Hemos visto que los dos candidatos, Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, ambos están yendo o han ido a Estados Unidos a ver estos temas vinculados al tema económico-financiero. Pero no descartaría que también se toquen estos temas vinculados a la presencia de estas agencias de lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos como parte de algunos condicionamientos para acceder a estos créditos. Perfecto. Importante lo que manifiesta Gabriela Reyes, criminóloga, con el tema de la desertificación de Estados Unidos, en este caso a Bolivia. Puede tener efectos para el próximo gobierno para buscar financiamiento, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales. Ahora el otro análisis que hacía. Un par de minutos, por favor, Gabriela. ¿Qué es realmente lo que pasa en Bolivia según su análisis? Bueno, ahora lo que dice Estados Unidos no deja de ser verdad, ¿no? Es decir, hemos fracasado en la lucha contra el narcotráfico. Inclusive cuando ellos dicen hemos incrementado en nuestras incautaciones de cocaína a nivel, digamos, año por año, lo que significa eso no es pues que hay menos cocaína, sino más bien lo contrario, significa que hay más cocaína circulando en el mercado boliviano y por lo tanto es más fácil encontrar más cocaína para incautarla. Las policías internacionales tienen este dato que han calculado que aproximadamente cada país incauta únicamente el 10% de lo que circula en ese país, ¿no? Entonces, a más cocaína incautada significa que más cocaína está circulando en el mercado, pero también ha aumentado la producción, han aumentado las hectáreas de hoja de coca, ha aumentado la demanda, ¿no es cierto? Es decir, más gente quiere consumir más cocaína todavía. Entonces son estas dinámicas de mercado que además, por otro lado, tienes un Bien. Estado que no está listo para responder. Perfecto. Entonces, Perfecto. A ver, vamos cerrando. Mi colega Nardi Rodríguez decía lo que usted manifestaba. Una cosa es lo que ellos dicen, que entra lo político nacional de los Estados Unidos, y lo otro es lo que sucede en el país, en este caso en Bolivia. Conversábamos con mi colega Nardi Rodríguez en la introducción, seguramente usted estaba escuchando porque estaba esperando la línea. Hemos visto tiroteos, muertes, bandas de criminales. Cuando llegan los luchadores contra el narcotráfico, FELCN, y los reciben con bala y todo ello, Nardi, esos son hechos palpables. Exactamente, de narcotráfico viviente. Y que preocupan muchísimo, ¿no es cierto?, lo que está pasando. De hecho, en Brasil manifestaban que después de Brasil, el segundo país donde hay más miembros del PCC es en Bolivia. ¿Qué refleja esto ya en planos de la sociedad y, por supuesto, de un informe que sale a través de los Estados Unidos, Gabriela? no, claramente, es decir, Bolivia hoy por hoy, ya lo hemos hablado el otro día, es un hub estratégico para la lucha para el narcotráfico como tal, principalmente para el tráfico de cocaína. No solo está el PCC, no solo está el Comando Vermelo, sabemos de presencia de otras organizaciones criminales que están vinculadas al narcotráfico y también que han venido diversificando. Por otro lado, tenemos un Estado que no ha logrado responder de manera adecuada, es decir, no hay ni un pez gordo detenido, se niega la presencia del PCC, de los jefes del PCC. Entonces tenemos una policía extremadamente corrupta, pero además muy infiltrada por el narcotráfico. Hemos visto policías vinculados al narcotráfico en diferentes modos, inclusive policías asesinados por sus vínculos con el narcotráfico en operativos que no se han esclarecido, si estaban de informantes, si estaban haciendo volteos, y no, la justicia no actúa, no se detienen a los peces gordos. Inclusive si nosotros nos preguntamos cómo están todo el patrimonio afectado que se había visto a Sebastián Marcet, lo más probable es que ya se les están devolviendo todos estos bienes a quienes eran los dueños, es decir, no hay una afectación real a los narcotraficantes, no hay una desarticulación real de estas organizaciones criminales transnacionales en Bolivia. Lo que hay es impunidad y no sé, un Estado que no responde, ¿no es cierto? Inclusive llama la atención
que en el caso, ahora hemos visto este caso de Coco Vázquez, vemos a un viceministro actuando como comandante general de la policía que cuando tiene que hablar de narcotráfico sobre este tema de la desertificación empieza a leer un papel, es decir, ni siquiera conoce la política de Estado con respecto a lo que está pasando en el país y peor para defender ante una desertificación como la de Estados Unidos. Gabriela, por favor, para poder un poco entender, porque cuando aparece esta lista que ha sido en las últimas horas, y no voy a hablar de los otros países, pero sí de la región, ¿no? Menciona a Colombia, menciona a Venezuela, menciona a Bolivia. De manera inmediata, por lo menos me ocurrió, pienso en lo que está pasando en Venezuela, en este ataque militar, o por lo menos que están listos allí, que ya hay 2 embarcaciones que han sido atacadas por Estados Unidos. ¿Bolivia podría estar en los planes de Estados Unidos para poder tener una lucha frontal así contra el narcotráfico como lo están haciendo ahora en Venezuela? Yo lo veo un poco difícil. Ya varios expertos, y no soy la única, aquí inclusive expertos de organizaciones financiadas por Estados Unidos, han remarcado que el cartel de los soles no se ha estado expandiendo a otros lugares y que además hay el vínculo sobre si Maduro es la cabeza o no de esta organización es bastante difusa, ¿no? Por lo tanto, estas operaciones que se están haciendo, que no es la primera vez que le está haciendo Donald Trump en Venezuela, responde también a un tema mucho más simbólico, es decir, ellos ya han catalogado, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Colombia como narcoterrorismo, y en Bolivia todavía no estamos llegando a esos niveles, ¿no? Entonces yo veo un poco alejado que esto pase. Sin embargo, no es menor mencionar que la presencia del Tren de Aragua, sus vínculos con el narcotráfico y posibles envíos de cocaína boliviana mediante estas organizaciones hacia Estados Unidos, sí ponga un poco en alerta a Estados Unidos sobre el rol que hoy Bolivia pudiera estar volviendo a jugar con respecto a la cocaína que llega a Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que es importante no tampoco dejar los brazos, sentarse con los brazos cruzados como si no estaría pasando nada, porque la cocaína boliviana no llega a Estados Unidos, ya que hay ciertos elementos que nos dan a entender que esto sí pudiera cambiar en los años. Gabriela, por cuestión de tiempo, por favor, le pido brevedad en la respuesta. Hoy Coco Vázquez, que ha sido señalado por la policía, por las autoridades, como autor de 13 sicariatos en Bolivia y además de haber amenazado al fiscal en el Beni, que ya ha sido cambiado en las últimas horas. Él aparece en un video hoy desmintiendo esta situación y dice: quieren hacerme grande para después atraparme y decir aquí está un pez gordo, no se inventen. Yo apoyo la justicia, decía. Por favor, el comentario sobre este hecho último. Bueno, llama mucho la atención que este es como el cuarto video que gente buscada por la justicia sacan para decir que son inocentes, ¿no? Este no es el único, él ya sacó otro video muy al estilo de Sebastián Marcet, donde se queja entre líneas de la justicia de que mucho le piden plata y que ya no tiene plata. Llama mucho la atención también que digan que la respuesta de la fiscalía ante una amenaza al fiscal de departamento sea sacarlo, porque estaría mostrando que en el escenario de que esto sea cierto, de que esta amenaza haya existido, estarían demostrando que Coco Vázquez ha cumplido su objetivo de retirar al fiscal Valderas de donde le molesta, que es la fiscalía, ¿no? Asumo que por eso lo hubiera asesinado, amenazado, ¿no? Entonces creo que hay que analizar un poco más profundo lo que está pasando. A mí me parece que esto es parte de la pugna que hemos hablado ya anteriormente. Bien, Gabriela, a mí me da mucha pena que tengamos que hablar de este bicho, en vez de hablar de gente ilustre y todo ello, pero tenemos que hacerlo, digamos, ¿no? Tenemos que aprender su apodo, su apellido, unos personajes tipo que son destructivos, con una espalda, un frondoso prontuario, no se habla de uno, dos y todo eso, y tenemos que estar hablando de estas cosas. Lamentablemente tenemos que hablar, Gracias, Gabriela, gracias por su aporte, valoramos mucho. Buenas noches.